Vengo de un futuro posible para contarte cómo se ve. Innovación, empleo digno, sostenibilidad ambiental. Pareciera que hablo de imposibles en un país donde hemos visto tantas promesas y tan poco cambio estructural. Y es que hace falta un diálogo que separe lo retórico de lo real. Cuando la dependencia de la exportación de recursos naturales condiciona el desarrollo de un país, la política parece atrapada en lo coyuntural, la economía en el extractivismo y la informalidad, mientras el presente se descompone. Así que vamos al grano. ¿Qué hay detrás del simple diagnóstico? ¿Cómo puede Bolivia generar más ingresos y empleo, diversificando su economía de forma socialmente responsable, sostenible y respetuosa? ¿Qué actores están realmente dispuestos a cambiar la retórica por la acción? ¿Qué obstáculos están saboteando esa Bolivia del futuro de la que solo se habla en campañas electorales? Hoy vamos a conversar con autores de un libro que no existe solo en el papel, sino en la acción y búsqueda de alternativas para esa Bolivia del futuro. Vamos a observar desde las economías digitales, pasando por el turismo, la agronomía de la selva amazónica, hasta el potencial de las finanzas verdes, cómo reactivamos la economía nacional. En un esfuerzo que propone una hoja de ruta hacia una Bolivia post-extractivista, una época que nos obliga a pensar qué somos. ¿Queremos dejar viejas prácticas y adoptar nuevas formas? Esta propuesta está basada en una premisa que parece imposible: crecer sin depredar, aportando valor y creatividad. Y es que nos toca inventar el futuro próximo, uno propio, y hay que hacerlo ya. Daniela Gramont, responsable de articular este esfuerzo colectivo, y Alicia Bustillos, una de los 15 autores de este texto, nos reciben para poner en palabras simples algo que parece tan complejo como utópico. Hoy, en Entre Caníbales, Libros y Autores, la Bolivia del futuro. Uno de los temas de los que venimos hablando mucho en Bolivia y del que vamos a seguir hablando mucho más es la economía, pero sobre todo la crisis que viene flagelando a las familias bolivianas por lo menos hace ya un par de años, por no decir más. Pero ¿me creerías si te digo que una Bolivia diferente es posible? Una con innovación, con empleo digno, con sostenibilidad ambiental. ¿No me crees? Quédate, que hoy, junto a 2 de los 15 autores de este libro, La Bolivia del futuro, vamos a desentrañar cómo es posible. Esta Bolivia dice del futuro el texto, pero yo creo que estamos más cerca de lo que muchos piensan. Hoy estamos con dos de estos autores que los quiero presentar, la verdad, grandes currículums de todos los autores. Primero tenemos a Daniela Gramont Lechín. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Goethe de Frankfurt, director de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung, FES Bolivia, y miembro de la Junta de Asesores de la Cooperación Belga. Diplomático de carrera, es economista con maestría en Globalización y Desarrollo de la Universidad de Amberes en Bélgica, maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Boliviana, profesor titular y director de la Maestría de Desarrollo Sostenible de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además cuenta con varios posgrados en diferentes centros de estudio por diferentes países del mundo. Él tiene varias publicaciones sobre relaciones internacionales y otros temas en diferentes y reconocidos journals especializados. También nos acompaña Alicia Bustillos Ardaya. Ella es doctora en Ciencias Naturales con especialización en Gobernanza bajo riesgos climáticos por el Instituto CEF y la Universidad de Bonn. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos relacionados a gestión sostenible de recursos naturales en áreas rurales en el Banco de Desarrollo KfW de la Cooperación Alemana para Bolivia y Paraguay. Es ingeniera agrónoma por la Universidad de Zamorano de Honduras, con especialidad en desarrollo socioeconómico y ambiente y con maestría en tecnología y manejo de recursos naturales de la Universidad de Colonia. Ha trabajado diversos temas, entre ellos producción y desarrollo sostenible con entidades internacionales. Bueno, la verdad que es extensísimo el currículum de Alicia. También cuenta con muchas publicaciones, la mayoría tratan sobre temas de gestión y gobernanza en áreas bajo presiones climáticas y factores cambiantes. La verdad que es un placer estar acompañada de 2 de estos autores. Como les digo, pueden encontrar todos los capítulos en este texto, La Bolivia del futuro, que hoy vamos a tratar de desentrañar. Daniel, Alicia, muchísimas gracias por estar Entre Caníbales. Gracias, Raquel, por la invitación. Muchas gracias por la invitación, sí.
Vamos a comenzar con Daniel, y es que el tuyo es el primer capítulo de este libro, y justamente afirmas que Bolivia tuvo un tránsito de la bonanza a la vulnerabilidad. ¿Cuál pensás que es el mayor error estructural que nos mantiene dependientes de la exportación de una materia prima? Sí, en el capítulo 1 analizo los últimos 40 años para ver este cambio entre la caída del modelo estatista, el ascenso del modelo neoliberal y un nuevo tránsito hacia un nuevo estatismo. Pero que muy pocas cosas cambiaron. La idea base es, Bolivia es una economía que depende de los precios internacionales y cuando hayan buenos precios todo va bien y como es una economía mundial cíclica, indefectiblemente los precios van a caer. Es una frase que aprendí desde la universidad. En Bolivia no hay buenos presidentes ni malos presidentes. Hay buenos precios y buenos precios. Si en tu término te tocan buenos precios, qué bien. Y eso es lo que pasó 70s con Banzer, con viento de cola, precios muy buenos, dinero barato circulando en el mundo, muchos préstamos. Comienza a caer los precios del estaño, luego se cierra incluso el mercado del estaño y Bolivia dependía solo de ese producto. ¿Qué puedes hacer como país? Ya no tienes dólares para comprar lo más básico. Si tienes cierta base productiva, como ha sido Argentina estos últimos 20 años, que ha tenido 5 crisis, pero tiene la base productiva como para seguir y seguir con precios altos, pero sí. Bolivia no, el caso fue a finales de los 70s y en los 80s, no tienes dólares, no puedes hacer nada. Y ahora nos vuelve a pasar lo mismo. Aumentan los precios desde el 2003 y se cae en el 2013 y habíamos acumulado 15.000 millones de dólares en el Banco Central y estamos en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Por qué volvemos a repetir una tras otra? Que es, ya no tengo de qué vivir, comienzo a sacar los dólares del Banco Central y cuando ya no tengo más dólares de oro, todavía puedo vender joyas, que pasó a vender el oro, sí, hasta que ahora estamos casi sin oro. No puede ser que en una economía global con tantas oportunidades hayan países todavía como el nuestro que hayamos vuelto a esta reprimarización que literal no producimos ni el chicle. Si es difícil producir una laptop o un celular, no es difícil producir cereales para el desayuno, galletas, shampoo, jabón, chocolate, pero uno va al supermercado aquí en Bolivia, todo es importado. Ha sido un caso típico de enfermedad holandesa. El 2013 se caen los precios, el 2014 ya se debía cambiar seriamente el modelo, pero hemos vivido de dólares baratos, entonces era un país de importadores. No hay desarrollo productivo. ¿Quién produce? No es una cuestión. Todos importamos y a todos nos va bien. Construcción, bar, restaurantes, eso va a mantener al país. ¿Y de dónde sacas los dólares? Porque los dólares los queremos todos los bolivianos. Queremos tener automóviles. El país se llenó de automóviles. Celulares nuevos todo el tiempo, los televisores gigantes en la Eloy Salmón, en la cancha, en las 7 calles. Hace un consumo tremendo. Y ahora dices, ok, se acabó el gas, ¿quién mantiene este país? Entonces es este comportamiento cíclico de depender de las materias primas. Y diría, ¿cuál es el factor más grave para esto? Es creo mental. El decir, no hay otro destino. A nosotros en la FES nos han dicho ministros, exministros, futuros ministros, somos un país minero y eso somos. Y está bien si hacemos la minería de forma buena. Si tenemos que encontrar más gas, tenemos que encontrar. Y eso está, creo, explicado en la introducción. No es una paranoia ni bipolaridad de la FES, porque es imperativo encontrar más gas. Si no, no podemos decir turismo, economía circular, economía naranja. Hay que encontrar más gas para que tengamos gas y además para comprar gasolina y diésel. Imperativo. Minería para que siga manteniendo empleo, que ahora se ha ido al Amazonas a hacer, ya no se llama minería, se llama un montón de mafias ilegales juntadas en el Amazonas que tiran mercurio y sacan oro, con precios de más de $4.300 por onza Troy. Esto es un desastre que, como dice la diputada Celia Requena, ya tenemos que hacer un lobby internacional para que sea considerado como el diamante de sangre. O sea, el oro con estos precios va a destruir comunidades y ecosistemas por todo el mundo. Y nosotros decimos, vamos a prohibir el oro con una ley. Pues no, o sea, hay que dar opciones y además están estas opciones productivas. No puede ser que no produzcamos lo más básico. Viene la Pascua, yo vi aquí en el supermercado, y los huevos de Pascua importados todos. Y un pequeño anaquel en el supermercado con la producción nacional. Era obvio que íbamos a llegar a este punto, ¿no? Por supuesto. En la página 81, el libro reza,
La renta gasífera, que en su momento funcionó como instrumento de cohesión estatal y pacto social, ha desaparecido, dejando al país atrapado entre la crisis fiscal, la emergencia social y la presión ambiental. Alicia, en una frase, ¿qué se tendría que haber hecho distinto? En una frase es imposible decirlo. Pero es precisamente de lo que habla el libro, ¿no? La diversificación de la economía, el tratar de buscar no enfocar todos tus recursos, toda tu gente, todo a una sola área, sino tratar de abrirla. Entonces, con cada capítulo nosotros tratamos un poco de explorar a fondo cómo estamos como Bolivia en esas áreas, y qué nos falta para dar los pasos siguientes, ¿no? Entonces, la idea aquí es hablar de diversificación, ¿no? Como dice Daniel, no se trata de decir esto no, esto sí, simplemente decir tenemos estas otras opciones, hay muy buen potencial en Bolivia, estamos abriendo las puertas, en muchos casos se han abierto las puertas, en otros se han dado ya los primeros pasos, es ver un poco en qué punto nos encontramos, y qué se necesita para empujar estos sectores un poco más, ¿no? Entonces estamos hablando principalmente de diversificación. ¿El modelo extractivista, Daniel, fracasó? ¿En qué momento se encuentra hoy en el mundo y en Bolivia este modelo? Es verdad, si lo hablas como modelo, Maristeles Vampa decía el consenso de los commodities el 2014, y que dice, no vengan con eso del giro a la izquierda o con los movimientos progresistas de América Latina. Al final, de un consenso de Washington que no había otra opción que desmantelar el Estado, ahora hemos pasado a un consenso voluntario de los commodities, que es subirnos a la renta petrolera o de minerales, y todos les va bien. Luego Campo, con un gran estudio, demuestra esto más empíricamente. A todos les ha ido bien. George Gray dice en el análisis Bolivia-Perú, sería tonto pensar que es el modelo. Perú, liberal, le ha ido muy bien con esos precios, y Bolivia, estatista, le ha ido muy bien. Pero luego se caen los precios, y ahí es donde viene un análisis mucho más rico, y además la realidad tan triste que nos toca vivir. Se caen los precios, y ahí tú puedes ver que han habido modelos que sí han podido sentar las bases para dar los pasos. Perú para mí es un gran ejemplo de es extractivista, pero está dando los pasos serios para dejar atrás esta vulnerabilidad extrema del extractivismo. Perú hoy tiene 10.000 millones de exportación en nuevos productos agrícolas. Esta agricultura que el mundo entero está mirando de, wow, Perú no tenía arándanos y ahora vende 2.000 millones en arándanos a la Unión Europea. Nosotros ya este año no vamos a tener, creo, ni un solo producto que llegue a los 2.000 millones, bueno, salvo el oro ilegal. Tiene entre arándanos, palta, uva, café, me olvidé alguno más, entre 5 productos y llega a 10.000 millones. No tiene fábricas ensambladoras de automóviles como lo tiene Colombia, pero tiene esta nueva agricultura. Entonces sí es lo que te funcione como país. Todos queríamos tener fábricas de autos el año 69 cuando hemos fundado el Pacto Andino. Y dijimos que nos íbamos a dar la mano. Somos pobres, pero nos vamos a dar la mano entre los andinos y vamos a procurar industria. Hoy Colombia es uno de los que está yendo hacia la competencia industrial. Ecuador, Perú y Bolivia no, pero Perú ha dado pasos serios para decir diversificación. Chile lo propio, o sea, solo en el salmón tiene 6.000 millones. Pero es que bueno, si la diversificación es frutas o salmón, estamos mal, me dicen algunos. Ok, lo que te sirva como país. Nosotros realmente no hemos podido tener entre el 2000 y el 2024, el análisis que hago, no hay un producto nuevo más que la carne. Es la única diversificación que ha habido y la carne se ha abierto al mercado por una negociación exitosa con los chinos. Ahora seguimos exportando lo mismo que el año 2000 y si no es minería e hidrocarburos es soya, girasol y todos sus derivados, es la economía de Santa Cruz. Un poco de alcohol, un poco de azúcar, castaña, quinoa. No hemos diversificado nada. Pero tampoco nos podemos quejar porque no han habido intentos, ¿no? O sea, el tipo de cambio fijo desde el 2011 mató ya todo intento. Era como que hay dólares para todos, importen, dedíquense a la construcción, a los servicios y el que quiera hablar de desarrollo productivo puede hacerlo, pero no tiene apoyo, por nada. El tipo de cambio está subvaluado. Exportar café era, no, los bolivianos no somos buenos, ni para la soya, ni para el café, ni para el vino, no es competitivo. Ahora que se ha movido de facto, nos damos cuenta que sí somos competitivos, ¿no? Inclusive el vino boliviano va a ser muy competitivo. Cuando se decía que no éramos competitivos, ¿no había conciencia del buen producto o tener un buen producto no es suficiente para ser competitivos? Sí, en este caso fue netamente modelo económico. El tipo de cambio fijo, que un libro de macro te dice, comienzas a perder dólares masivamente y se tiene que mover, es suicidio. No se lo movió
Y entonces era compensar con los dólares que salían. Pero mientras todos los países vecinos devaluaban y devaluaban, Bolivia no. Entonces, una tonelada de soya boliviana a precio de 6.96 en dólares era carísima comparada con el resto. O sea, los bolivianos, su costo de producción es altísimo. El vino, ¿no? Hasta el 2023 el tipo de cambio todavía sigue normal. Un vino boliviano de media clase, 10 euros. En Europa tú encuentras ese mismo por 5 euros. Pero ahora con este nuevo tipo de cambio nos damos cuenta de que sí, o sea, eran las políticas que se podían tomar para promover esta Bolivia, que el tipo de cambio no lo movió el gobierno desde el 2011 y el 2014 ya debía moverlo, pero por controlar la inflación. Era vamos a mantener precios bajos, que es el trauma de la izquierda, no vamos a permitir una hiperinflación sacando dólares y sacando dólares. Perdón, y cuando se acaben los dólares, ¿qué vas a hacer? No sé y tampoco estoy seguro si voy a estar aquí, entonces seguiremos nomás. En el libro ustedes plantean muchas alternativas, ¿no? La economía circular, las startups, el hidrógeno verde. Yo sé que algunos que los que están del otro lado van a decir que estoy hablando en chino, ¿no? En mandarín esto, porque son temas muy complejos y para poder identificar las oportunidades, primero habría que entender de qué van cada una de estos temas que ustedes integran en este libro. ¿Cuál de estas rutas consideran que es viable en los próximos 5 años? Porque en el texto es muy bonito. Y aquí un poco para hacerle cosquillas a los dos, ¿no? En la realidad, ¿cuál realmente podría afectar positivamente a la vida de los bolivianos y las bolivianas? Para darle un pantallazo a los caníbales que están del otro lado y nos están viendo, yo les voy a leer el título de cada uno de los 11 capítulos y me van a tratar de resumir en una frase de qué va ese tema y por qué la importancia. Así un poco ya se quedan picados de un resumen de estos 11 capítulos, de estos 11 temas además desarrollados. Financiamiento verde, escrito por Santiago Penedo. Ese se trata un poco... Y Alicia también, Bustillos. y Alicia Bustillos. Ese es también un tema muy grande, porque financiamiento verde implica todo lo que esté relacionado a conservación, a restauración, a protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, y implica muchos subtemas, ¿no? Entonces estamos hablando desde producción agrícola, pecuaria de forma sostenible, hasta la protección de áreas que ya están protegidas, la mejora de la producción de áreas. Se trata del consumo energético, ¿no? De usar más energía verde que energía basada en gas o en petróleo. Se trata del uso eficiente de los recursos, se trata de la economía circular. Entonces, tal vez hemos puesto ese capítulo muy al principio porque engloba muchos de los subcapítulos, que después vas a ver que se habla también de energía y uso de recursos, y ahí también entramos un poco con el tema que se ha puesto de moda, como muchos me han dicho, que es el de carbono, ¿no? Entonces la entrada de Bolivia a lo de carbono, que es un tema también muy polémico, pero ahí lo analizamos, vemos dónde estamos parados y cuáles son los pasos también a seguir, ¿no? Pero el tema de financiamiento verde es prácticamente encontrar recursos financieros para sostener y tocar temas de sostenibilidad dentro de Bolivia, ya sea en sectores forestales, rurales o incluso en urbanos, como es el uso de la energía verde, por ejemplo. ¿Y esto es posible en nuestro país? O sea, de posibilidad es posibilidad, obvio, ¿no? No es que el próximo año no vamos a estar usando todo 100% energía verde, ¿no? Se trata de ver qué pasos son los siguientes hacia la energía verde, ¿no? ¿Hidrógeno verde de Juan Pablo Calderón? ¿Qué es hidrógeno verde? En el caso del capítulo de hidrógeno verde y el de electromovilidad, los que han escrito son los gerentes de las empresas y creo que en esto es donde más avanzados estaríamos, ¿no? Esta empresa de hidrógeno verde, Juan Pablo Calderón, que vive en Santa Cruz, pero la empresa y la producción de hidrógeno sería en Oruro, que ya están trabajando con la gobernación de Oruro. El desafío, y bueno, creo que ahora sí hablo para todos los capítulos, el desafío es, en primer lugar, la normativa. Entonces, son algunos que ya están sucediendo, y como dice Alicia, el financiamiento verde ya hemos comenzado a tener muy poco, y podríamos abrir más con normativa, lo mismo el hidrógeno. Lo que necesitan ellos es producir energía verde, para que ese hidrógeno pueda ser considerado verde, y luego exportarlo. Y se puede vender a Chile o se puede vender a través de Chile. En el mundo hay mucha demanda por hidrógeno que sea verde. Pero estamos nosotros sin normativa casi para todos los capítulos que tenemos. Entonces, no hay normativa en este momento para la generación de energía
verde por parte de actores privados, así como en Alemania, que el que quiere se instala, te dicen 6 o 12. Todos ya hablan, sí, te instalas 6 paneles, sabes cuánto te va a costar, en cuánto tiempo puedes recuperar esa inversión, porque además luego cuando no estés consumiendo vendes a la red. Aquí no tenemos esa normativa, que sería algo solamente como aplicar y ya pueden avanzar. No necesito que el gobierno se preste millones y me instale paneles solares. Yo los voy a instalar. Yo tengo inversores, nosotros como empresa privada instalamos energía, pero necesito un poco de apoyo en normativa. Ahora, si va a haber apoyo para tener energía verde, perfecto, muy bien, y que el gobierno mismo negocie y nos ayude a conseguir créditos verdes en el mundo. Y de ahí necesito vender esto, transportar y vender. No tenemos normativa lo más mínimo, y lo más fácil ha sido para los ministerios en cada uno de estos temas decir no. Entonces, esta empresa de hidrógeno verde con la gobernación tienen todo muy, muy avanzado y están esperando solamente así desde permisos, que se apruebe alguna normativa en la asamblea, decretos, para que sea legal y formar producir su hidrógeno verde. Creo que lo mismo va para electromovilidad. Y para terminar, no los vamos a mencionar todos, pero tengo productos agroforestales que cuando me reuní con Daniel la primera vez para producir la entrevista, fue uno de los temas que te veía más emocionado. ¿Por qué, Daniel? Vos conoces más el tema, ¿qué dices? Pues se trata de también productos no maderables, es un agroforestal, bueno, no necesariamente no maderables, sino maderables. Es un tema que internacionalmente está agarrando mucha fuerza. Se habla, ¿no?, de las leyes europeas que están saliendo de cero deforestación. Entonces es mucho del trabajo con las áreas forestales de manera sostenible, ¿no? Entonces tienes los productos no maderables que son frutos del bosque, que en Bolivia tiene mucho. Pando tiene un potencial muy grande en el aumento de la producción de castaña, ya produce castaña, está el azaí, están varios frutos que se tratan de recolección, que es otro sistema muy diferente al productivo, digamos, es más de recolección, que ya se produce en Pando. Eso, incluso hay productos secundarios que ya se hacen, pero claro, las proporciones son bastante pequeñas, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de aumentar eso, aumentar centros de acopio. El azaí necesita una cadena de frío, por ejemplo, entonces la tienes que recolectar, meter en frío y recién la puedes ya sea conservar o llevar a vender, ¿no? Entonces es como se puede trabajar en estos aspectos logísticos, aumento de producción, tal vez incluso producción, ya que no sea solamente la silvestre, sino el cultivo. Y ahí también tienes el ejemplo del cacao, que también es algo que tenemos en Bolivia, de muy buena calidad, pero claramente tiene mucho potencial para salir al mundo exterior. El sector privado no es un espectador. Exacto. Es un actor fundamental para hacer posible la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. ¿Cómo involucrar, Daniel, al sector privado para que el pensar en lo verde no sea un ítem en su lista de responsabilidad social empresarial, que a veces es cosmética, hay que decirlo, y pase a ser el core del negocio, por ejemplo? Es buena pregunta. Lo primero sería seguir este capitalismo para todos, como lo ha planteado el nuevo gobierno, que entiendo que sí quiere conjugar ambas. Que no es solamente medio ambiente y producción, también es Estado y es privado, versus un rol marginal que se le ha dado los últimos 4 o 5 años, pero de forma expresa, ¿no? El sector privado no tiene nada que aportar, o sea, hagan lo que hagan. La inversión pública es la que mantiene el país. Y claro, comenzó a escasear la inversión pública y el modelo comenzó a colapsar. Decir, el sector privado tiene un rol, entonces ahora le daremos incentivos para este rol. ¿Qué incentivos tiene el sector privado de ser verde? ¿No? Y creo que con finanzas verdes y transición energética, el capítulo de ustedes, abordamos esto de lo que algunos activistas nos dicen, están apoyando el capitalismo verde, y no hay tal como capitalismo verde. Todo aquel que no está con nosotros en la causa perjudica. No creemos nosotros en eso, porque si no me parece que es mucho más fácil pasarse al activismo y decir no a todo. Y por eso nos han dicho, hay una bipolaridad en la FES, porque admiten que hay que encontrar más gas. Claro, pero es que yo no puedo decir, vamos a ir a ser activistas del turismo y a proponerle turismo, y sabes que ya no hay gasolina y que se vienen bloqueos y que no hay jet fuel. Con todo esto, es decir, ¿cómo puedes promover lo verde? Finanzas verdes, un gran tema que ha estado cerrado por esta dicotomía. Estaba cerrado. Esto venía desde vicepresidencia, desde el 2006 hasta el 2019. Todo lo que sea verde, prohibido. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir mercantilizar a la Pachamama. Claro. No, pero oye, ¿y qué pasa si te cuento que hay mecanismos y que más bien...
Y ahí al sector privado tú le puedes decir, todo lo que sea verde tiene más incentivos. Pero partiendo de que ya aceptas que lo verde es bueno, que no es lo verde es neocolonialismo, sino lo verde es bueno. Los capítulos, por ejemplo, de Cochabamba, que son 4, porque estas economías han desarrollado muchísimo allá. La economía circular, economía digital, economía creativa y... ¿Cómo sería? Estoy olvidando. Pero lo que dicen ellos es, lo que estamos haciendo nosotros no está cuidando el bosque, pero son actividades que generan ingresos además con mucha redistribución y además son bajas en emisiones. No estoy diciendo que yo estoy saliendo a plantar árboles, sino que estamos nosotros con trabajos en la computadora, generando ingreso, gente que trabaja, vendiendo sus servicios afuera, trayendo dólares, y no estoy derramando mercurio en el Amazonas y tirando todos mis desechos en Potosí sin ningún control. Entonces, sí son actividades que las consideramos sociales y verdes desde ese sentido. Y ahí el sector privado podría avanzar más, en la economía circular, de Cochabamba, con normativa más fuerte, más obligatoria de que el reciclaje es un camino. No es solamente decir, claro, los alemanes o los franceses reciclan, que bien por ellos, y aquí en Bolivia, como somos pobres, no tenemos tiempo para pensar en esas cosas. No, ya hay empresas que te están demostrando que el sector privado están reciclando para generar ingreso. No es altruismo, están generando ingreso. Pero si tendrían apoyo normativo y que todos podamos obligatoriamente separar un poco mejor nuestros residuos y se pueda reciclar mejor. O sea, ahí estas señales que tiene que dar el Estado de decir todo lo verde va a tener un fomento muy fuerte. Ser verde puede ser rentable. Puede ser rentable, Claro. puede generar empleos. Sobre todo igual si estás hablando de mercados internacionales, ¿no? El europeo, por ejemplo, está dando mucha prioridad a productos que vengan de ese sector, productos que te garanticen ciertas cosas y las puedes vender a un mejor precio, tienes un precio preferencial. Entonces eso te está automáticamente dando un poco más de ganancias, una alternativa que tiene sus beneficios económicos si están bien conducidas. El presidente de CAINCO fue ya uno de los caníbales que estuvo en Entre Caníbales el año pasado y le hice una pregunta que quisiera repetirle a ustedes. ¿Se puede crecer sin depredar? Dependiendo de qué tipo de crecimiento estás hablando, ¿no? Porque igual es ese la mentalidad que tenemos siempre de crecer geográficamente, ¿no? Que es el que se trata de evitar, por lo menos cuando estás hablando de ecosistemas y qué sé yo, ¿no? Económicamente. Entonces, económicamente puedes tener una cantidad mayor de vacas, digámoslo así, en el mismo terreno si haces una producción intensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesitas, para aumentar tu producción, duplicar tu producción de vacas, no necesitas duplicar el terreno necesariamente, pero ahí podemos discutir un poco más porque claro, sí le tienes que hacer un tipo de rotación, necesitas más material, necesitas más mano de obra, esos son los contras, ¿no? Yo creo que aquí en Bolivia, como el terreno, hay mucha facilidad de tener grandes cantidades de terreno a comparación de otros países, es mucho más fácil decir, bueno, voy a aumentar vacas, necesito aumentar el terreno, necesitan expandir el lugar donde van a estar. Mientras decir, si no quiero depredar, así como tú dices, y mantenerme en la misma área donde estoy, pero aumentar mi producción, implica que necesitas más mano de obra, necesitas hacer una rotación, necesitas tal vez suplementos alimenticios para los animales, etcétera, etcétera. Entonces ahí estarías limitando tu crecimiento geográfico, pero claro, sí tienes que poner más inputs a eso, ¿no? Y eso es lo que tal vez en Bolivia tarda más en funcionar cuando se habla de producción pecuaria sostenible, digamos, que existe el término, es muy polémico porque precisamente, ¿no? Al final sí tienes que dar otro tipo de inputs y ahí entraría un cálculo de ver, bueno, de dónde viene el suplemento alimenticio que le has dado, qué tipo de depresión, es otro análisis, ¿no? ¿Nos falta creatividad o somos perezosos el sector privado boliviano, Daniel? Pues es que tu anterior pregunta es la dura, la clave, ¿no? Claro. O sea, Te quedo pensando, Daniel. Yo sigo lo que dice Alicia de que, claro, puedes tenerlo mucho más controlado, puedes esforzarte para que sea menor el impacto, pero mi respuesta sería no. No se puede crecer sin impacto. Entonces, ¿cuál es la solución? No crecer. Claro, esas son las teorías ambientales duras de degrowth. Esta dicotomía la ha vivido el movimiento del socialismo desde el 2006 hasta el 2019. Mientras tenías una cancillería que te decía el modelo boliviano es vivir bien y se aplica a través de una economía plural en la Constitución, tenías un ministerio de Economía, un ministro de Economía y un vicepresidente que te decían
No, al final el modelo es económico, social, productivo, comunitario, que es un socialismo soviético más adaptado al siglo XXI. Y una entrevista literal, García Linera dijo, yo no puedo reducir la pobreza sin crecimiento. Los que ya tienen todo resuelto, ahora te comienzan a hablar de degrowth. La única agenda de la izquierda es el pobre. Hay ahora estos nuevos inventos, la agenda progresista. Nosotros nos preocupamos por el pobre. ¿Y cómo podemos sacar gente a la pobreza? Con crecimiento. O sea, era ya vivir bien o crecimiento. Claro. Sí, han tenido, y se nota que ganó lo de la parte de crecimiento. Entonces, era crecer con impactos. Entonces, ahora lo mismo, ¿no? A ver, ¿podríamos hablar de la Bolivia del futuro sin impactos? No, o sea, impactos va a haber. El reciclaje, qué bien, te está tratando de recoger lo que queda, aunque igual tiene una actividad que usa energía, hidrocarburos para realizar esto. Pero me iría por el lado de la Alicia. La cosa es ver cómo puedes minimizar, ¿no? Pero partiendo de eso. O la minería. Como dice una diputada, no me vengan a querer decir que hay minería buena o mala. Nosotros sí hay minería buena. Hay una minería que necesitamos con empresas multinacionales y que sea responsable. Impacto cero. Ah, no, impacto cero no. O sea, es que es la verdad de las verdades. Pero una que le puedas decir, la ley ambiental dice esto, la ley laboral dice esto, versus el Amazonas, que ahora están sacando y removiendo tierra, y las partículas de mercurio, me decían expertos, son 200 veces más altas de lo permitido. Ya se las encuentran ahora ahí en los pescados, entre las comunidades están siendo afectadísimas, hay fotos que han tratado de ser ocultadas. Eso sería un mayor impacto. Ahora deja ver, sí, pero entonces tratar de que no tener. Ahí para el sector privado, claro, yo voy con incentivos, ¿no? Porque nuestra propuesta, te habrás dado cuenta, es bien estatista. Bueno, la FES, la socialdemocracia, decimos, necesitamos un Estado fuerte, pero que pueda guiar al sector privado y tener un sector privado súper grande, fuerte, saludable y que pague impuestos. Y que genere empleo además, ¿no? O sea, esta afectación, si vas a seguir creciendo de esta forma, desordenada va a haber más impacto. Y la lamentaría con el ajuste que se nos viene por el casi colapso económico en el que estamos. Una persona de un organismo internacional la otra vez me dijo, es que ahí es parecido, solo que el otro lado del degrowth. No hay forma de bajar el gasto público tan fuerte como un país que Bolivia, que tiene 12 puntos de déficit, o sea, es un estado quebrado que vive de imprimir dinero al Banco Central. No hay forma de bajar el gasto público y que sea neutro, que no sea doloroso, que siga el empleo, que siga... Es lo mismo, vas a bajar el gasto público en las partidas, que no está así, pero el aumento en el desempleo va a ser terrible. Tienes que tener alternativas para decir, vamos a generar empleo, no tirando mercurio en el Amazonas, pero sí con minería responsable, o sí con economía circular, economía creativa, finanzas verdes, pero sí tienen impacto, ¿no? Es la verdad. Y hay un tema, ¿no? Esto de... es fácil para los de afuera decir, dejen de emitir o bajen su huella de carbono, cuando los que más emiten son los que te dicen que bajes. China, Exacto. Estados Unidos. Exacto. Claro, ellos son los que más emiten, pero le dice al sur global que deje de emitir, que seamos buenos salvajes, estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos, y que sí, vivamos felices con la naturaleza. Digamos todo, o sea, como crecer sin depredar es todo un desafío, pero también acá está demostrado que con creatividad hay formas de crecer con un impacto controlado, pero tampoco me vengas a decir que tengo que dejar de buscar alternativas cuando toda mi vida he hecho eso, ser extractivista, mientras vos sos el que está generando más impacto ambiental. Y así, igual, con un gobierno que discursivamente te dice que tenés que estar en coordinación, en armonía con la Pachamama, mientras continuamos con este modelo extractivista. Es todo un desafío, teniendo en cuenta que en general el país se ha fundado y ha crecido bajo las bases extractivistas. Hay una palabra que ustedes repiten mucho y que en el libro debe ser la palabra más repetida o el concepto más repetido en todo el libro. Y aquí me anoté varias. Regulaciones, voluntad política, sector público, leyes, seguridad jurídica, reglas claras. Al parecer, sin el Estado involucrado va a ser imposible materializar o avanzar en estos temas, ¿no? Pareciera que sin el Estado no hay reforma posible. No es que sea imposible, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Sí. Por lo menos en el caso de esto último que ha pasado en Bolivia con el carbono y la venta de carbono, ya se trata de un tema que hace
10, 20 años ha comenzado a nivel mundial. Bolivia no se ha metido en el tema por temas de la Constitución. Y ahora que se ha abierto, están todos tratando de ver por dónde, cómo entramos a ese mercado. Y ahí ya a nivel mundial ya hay una regulación, unos requisitos, ha estado evolucionando el tema a nivel mundial, ¿no? Ha pasado el Red Plus, hay un montón de mecanismos, hay verificadores, hay todo un armado, y una de las primeras críticas era el problema de verificar, ¿no? De que no haya doble conteo, por ejemplo, y eso requiere un sistema centralizado de información. Eso quiere decir que no puedes tú decir, bueno, voy a vender aquí estos y estos les venden acá y estos les venden acá, cada quien por su lado, porque ha habido ya casos de duplicación, ¿no? Que el mismo territorio, absorbiendo las mismas toneladas de carbono, estaba vendiendo a Canadá y a Europa y a, no sé, a Estados Unidos, ¿no? Esa es la duplicación, y esa la garantía que a nivel mundial ahora se pide es un sistema centralizado de información que te diga, en este caso el Estado, diga, perfecto, esto ya ha sido vendido, este pedazo, estas toneladas de carbono han sido vendidas hasta acá, estas otras toneladas han sido vendidas allá, todo con mucha libertad, mucha apertura, pero que sea clara en cuanto a sistema de información, ¿no? Entonces, en ciertos casos como este ya viene un requisito de afuera, por así decirlo, ¿no? ¿Ves probable, Daniel, que este país con este gobierno actualmente pueda tomar este camino, por ejemplo? Sí, esperamos que el gobierno tome en cuenta estas propuestas, pero también la Asamblea. Porque sí vamos a necesitar, ahí yo lo veo, ¿no? un Estado fuerte que promueva. Pero además, la parte de regulación que se menciona tanto como tú dices, sí, es más de permitir, pero permitir con toda la normativa necesaria para acceder a los mercados de carbono, a las finanzas verdes. En transición energética, igual. Cualquiera puede venir a instalar paneles, sí, pero tienes que el gas está subvencionado, el gas desde que sale. Y la electricidad que depende de ese gas ya tiene un precio irrealmente bajo. Nadie va a invertir con eso. Sí necesitamos Estado, pero no para poner más barreras. O sea, no voy a decir otra cosa porque es muy eslogan político, pero el Estado tiene que abrirse, seguir estando presente, pero decir, ok, vamos a sacar ahora sí una taxonomía verde. Vamos a sacar normativa para transición energética. Vamos a sacar normativa para el hidrógeno verde, para electromovilidad. O sea, ya hay dos, me he enterado que son dos que bien que hayan propuestas, porque no es posible que se diga necesitamos más autos eléctricos en Bolivia, arancel cero para el auto eléctrico. Mientras que tenemos una gran empresa de automóviles que produce en Bolivia, Quantum, que es el capítulo del libro, y ellos los componentes que importan los importan con aranceles elevados. O sea, ha sido un modelo para favorecer a la importación. No produzcas en Bolivia, qué flojera, no produzcas, importa. No produzcas autos eléctricos, importa mejor. Entonces, esta política nacional de electromovilidad, como dice el capítulo, debería estar ligada al litio, que es el gran tema para los bolivianos, pero además la producción de autos en Bolivia que tenemos. Hay, por ejemplo, el ANPE, ¿no? El apoyo a la producción nacional, el Estado que va a comprar las galletitas, la granola, el canastón de fin de año, todo tiene que ser producto nacional. Y yo digo, ¿y por qué no puede ser obligatoriamente tal porcentaje de los autos que compre el Estado que sean bolivianos? Es que no hay autos bolivianos. No, ahora sí hay. Y va a ser Quantum y todo. ¿Y dónde vas a cargar el Quantum? Hay una electrolinera en Cochabamba, en Santa Cruz, creo que está ahí con la maleza, crece. Claro, es una política nacional de electromovilidad. Eso va a ser el privado, pero con un Estado ahí atrás y con la Asamblea, que sí sea receptiva, ley. Digamos que mañana Rodrigo Paz, el actual presidente, toma la decisión y dice, vamos con las 11 temas y las 11 propuestas, Daniel, hablemos con la FES y con Alicia y con todos los chicos para avanzar. ¿En cuánto tiempo? Yo sé que es difícil. ¿Qué tema es el que está más avanzado de los 11? ¿Cuál sería más rápido si la voluntad política existiera? ¿Cuál elegirían primero para comenzar porque es el que está más adelante o el que puede generar más beneficios? Turismo. ¿Turismo? Turismo. ¿Por qué? El turismo ya fue el 2019 $1.000 millones en ingresos. Ahora estamos muy por debajo de ese número. Entonces, no es una locura decir podemos buscar volver a los 1.000 millones y con las propuestas específicas que hay se puede aumentar muy rápido. ¿Verdadero o falso, chicos? Es necesario ver a la juventud no como destinataria de empleo, sino como generadora de soluciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿El modelo educativo es adecuado para propiciar la transición buscada? Falso.
Falso. Como está ahora, falso. Falso. Bolivia puede progresar si continúa siendo en más de un 80% informal. ¿Verdadero o falso? Bolivia puede progresar si continúa siendo en más de un 80% informal. Falso. Sí, falso. ¿Por qué dudas, Alicia? Me llama la atención. O sea, de que puede progresar, pero Ah, ya. obviamente... No como quisiéramos. Exacto, puede hacerlo Ya. mucho más aceleradamente si la cosa se da a la vuelta, ¿no? El Digamos. sector privado boliviano prefiere seguir siendo extractivista porque es cómodo y rentable. No son atrevidos en la diversificación. Falso. También diría falso. ¿Sí? O sea, yo sé, hay muchos incentivos, como te digo, desde afuera, incluso financieros, que empujan al sector privado a volverse un poco más sostenible. No a todos, obviamente, no entra en la misma caja, pero sí hay ciertos incentivos y hay voluntad también en algunos casos de los que he visto, ¿no? No puedo Sería hablar bueno por todo. que avancen, ¿no? Sí. Es que has puesto un tipo de cambio, el 2011, que te ha vuelto un país de comerciantes, de revendedores. ¿Quién produce? No se preocupen. Papá trae dólares porque tiene gas, y lo ha dicho el ministro de Economía el 2016-17, era no necesitamos el sector privado, el Estado trae los dólares, el Estado tiene todo. Con eso estás dando a entender que vamos a importar todo. Tranquilos, Claro. hay televisores gigantes para todos, celulares, cereales para el desayuno hechos por Nestlé en Perú o en Chile, da lo mismo. La cosa es que no los produces tú. Sí, no necesito. Yo voy a traer los dólares necesarios. Algo está mal en tu ecuación, porque si traigo dólares exportando extractivas puramente, ¿de dónde salen los productos? Del extranjero. Somos revendedores. El Ministerio de Desarrollo Productivo en la planta baja tiene ahora EMAPA. O sea, creo que eso cierra la visión de somos revendedores. EMAPA está comprando barato y lo revende, está comprando caro, lo revende barato, subsidiado, para los que quieran hacer la fila. ¿Y quién va a ver la visión de desarrollo productivo del país? No, cuando habían dólares baratos era otra cosa. Privado, tú eres un incompetente porque además tu precio es muy elevado. No, pero no me quieres mover el tipo de cambio desde el 2011. Los importadores están trayendo autos, una BMW Mercedes de $300,000 con dólar subvencionado. ¿Te parece correcto? Y yo quiero exportar y mi soya termina costando el doble, mi vino termina costando el doble, porque el tipo de cambio debería estar en 12, 13, todos han devaluado. Entonces, no habían los incentivos, y aún así ha habido un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, Mamut, que es de economía circular, está exportando. Ahora sí que llegó el tiempo otra vez exportar o morir porque necesitamos dólares, con un tipo de cambio que sí ya se movió en la calle y que algún momento lo van a mover. Sí, o sea, el sector privado ahora tiene todos los incentivos. Y por último, ¿verdadero o falso? Bolivia puede imaginar su futuro sin gas y sin litio. Muy difícil. O sea, sin... Ustedes acá me ofrecen un país donde no hablan de eso, chicos. Claro, Sí. porque estamos hablando de alternativas, Ajá. pero no es de cortar el gas, digamos, o Ok. el litio. ¿Y si no encontramos más, qué hacemos, Alicia? Ahí está Aquí ahí está el entra litio. ¿Qué decís, Daniel? No, gas tenemos que encontrar sí o sí. Ya, no hay alternativa. No hay, porque el país durante, no sé, 30 y algo años se ha configurado así. Es un país con una matriz hidrocarburífera, pero tan extrema que el gas era vida. Porque el gas era dólares que venían, 6,000 millones, para todo lo demás. Entonces eso cada año mantenía el precio de los televisores baratos. La gente se compraba de todo aquí en Bolivia, ¿no? Los mercados negros reventando gente. Además el gas era gasolina, porque con los dólares del gas importamos cada mes gasolina y diésel. El gas significa gas domiciliario electricidad. y significa electricidad, 72%. Entonces, ¿le quitas a un país esto? Los periódicos dicen, en 3 años que ya se acabe el gas completamente, vamos a tener que importar gas. Y yo digo, no, es imposible. Porque el gas nos daba dólares. Entonces ahora conseguir dólares para importar gas más, y aparte nuestro gas lo vendíamos, o sea, aquí internamente a menos de $1 y lo vamos a importar a más de $13. No es posible, no existe, porque el gas es energía. Ahora, todo lo demás del extractivismo te diría, sí, podemos pensar en una Bolivia sin eso. El litio, la Bolivia que imaginamos nosotros es sin litio. La Bolivia que imaginan ustedes es sin litio. Sí. Con los precios tan bajos del litio ahora, en Claro. la campaña política lo han dicho, ¿y por qué no es un proyecto de exportar arroz? Mucho más. O el estaño boliviano, como dicen los expertos de minería, las minas infinitas de la Comibol.
Puedes hacer políticas para exportar más estaño, que ya está ahí, está con buen precio, porque el litio con el precio que está de menos de $9,000 la tonelada, han comenzado a clausurar proyectos que ya estaban en prefactibilidad. No da, es demasiado bajo. Ustedes proponen empleo digno como un eje de la transición. ¿Cómo definen esto de empleo digno en el contexto boliviano? ¿Y hay algún paso que se pueda dar para, por ejemplo, crearlo masivamente? Masivamente, no sé. ¿Qué es el empleo digno para la Bolivia del futuro? Tiene mucho que ver con la economía informal, ¿no? Que tú dices. Economía informal es romantizar la pobreza. Tienes que tener políticas para poder tener más empleo formal y digno. No tener condiciones laborales de lo más mínimo no es. Cuando estabas con precios altos para todo, sí había una informalidad voluntaria, sí. Pero ahora estamos volviendo a la Bolivia de los 90, ¿no? Yo prometo que cuando sea presidente voy a dar 250,000 empleos. Ya, yo 200,000. Y la próxima, si no cumplí, pero ahora voy a cumplir. O sea, la gente ahorita no me está pidiendo nada más que empleo. Es crítico y los bolivianos se escapan y se van a Madrid, a Buenos Aires, empleo. Y luego con el boom ya no ha habido el tema del empleo, autoempleo, emprendedurismo, todo era bueno. ¿Cómo haces ahora para decir, ok, con la falta de estos dólares circulando, la gente que antes importaba algo con dólar barato, ahora está vendiendo tortas o cupcakes en Facebook Marketplace? No es la Bolivia del futuro, por nada. No es decir, ves, la economía informal de Bolivia es el secreto del éxito. No, es gente adaptándose a lo que pueda, ¿no? ¿Hay aguinaldo? No. ¿Hay aunque sea vacación? No. ¿Hay domingo, sábado? No. Estar en la calle todo el día vendiendo hasta las 10, 11 de la noche para luego hacer fila de 2 horas para un minibús, no es pues autoempleo. Y seguridad a futuro, ¿no? Seguridad a También futuro. Eso es crucial, que ahí es algo que sí, de verdad, no están contando con eso, ¿no? ¿Cuánta gente tiene seguridad social en Bolivia? 20%. Bueno. Mirando hacia el 2030, Alicia, ¿en qué se diferencia la Bolivia que te gustaría tener el 2030 de la de hoy? Mucho. Ahora, la cosa es qué tan lejos podemos llegar en 5 años, ¿no? Ahí ya nos has puesto un tiempo definido y todavía no sabemos a qué velocidad vamos a andar, ¿no? Acabamos de entrar un nuevo gobierno y, como tú misma has mencionado, se trata mucho de leyes, regularizar y eso, por la experiencia que he tenido, llegó a ser muy lento en el pasado, ¿no? Eso de cambiar, reordenar, vamos a mejorar aquí, ver cómo está funcionando, ese dinamismo era bastante lento el año 2040, pasado. entonces. Ya, digamos, pongámoslo más rápido. Entonces, ahí yo estaría muy con esa claridad de la que se habla, ¿no? Claridad en cuanto a regulaciones, esa posibilidad del productor, por ejemplo, de decir, bueno, si agarro y protejo esta área mientras produzco en esta área, tengo una ganancia doble, digamos, ¿no? No solo voy a producir y tener que tengo aquí mi ganancia por proteger esta área, comunidades, o sea, yo imaginaría un lugar donde esté más claro, los lugares donde puedes ir tranquilamente a hacer turismo, más claridad en los lugares donde puedes, las empresas con las que cuentas, en qué forma están trabajando, transparencia de información, los datos en Bolivia para mí demasiado escondidos, ¿no? Es esa claridad de decir, bueno, esta ha sido datos básicos, es decir, hasta hidrológicos que estén abiertos a más temporalidad, más fáciles de conseguir, de empresas, de gente, de vivienda, de todo eso que esté digitalizado, accesible para todas las personas. Tú puedas ir como una persona viniendo del otro lado del mundo y puedas saber exactamente si estás buscando, qué sé yo, áreas protegidas, sepas exactamente dónde están, qué comunidades viven ahí, qué se produce en esas áreas. Si llegas a un lugar y estás buscando qué tipo de empresas hay trabajando en energía verde, tengas una lista y sepas dónde están, puedas hacer tratados específicos, directos, puedas ver qué productos, qué se está produciendo, dónde, de qué forma, puedas seguir la cadena de valor
de cada uno de los productos y sepas exactamente de dónde vienen, cosas así yo me imaginaría para una Bolivia del futuro, esa transparencia en datos, esa participación del Estado, de los privados, todos, esa claridad y transparencia en todo, y claro, todos trataron de producir, ¿no? Crecer, producir, conservar, restaurar, sobre todo, ¿no? Viendo lo que ha pasado los últimos años en las áreas verdes, en los ecosistemas en Bolivia, también es una Bolivia restaurada, ya sea en áreas verdes, pero también a nivel de gobierno y eso, ¿no? También la restauración sería una palabra bonita para una Bolivia del 2040. Para aquellos que dicen Bolivia no puede cambiar porque estamos condenados a exportar materias primas, ¿qué argumentos les dan para que cambien de opinión? Ejemplos comparativos, ¿no? Perú sigue teniendo la mayor exportación de minería, cobre más que nada. De las 31 mineras grandes del mundo, las 31 están presentes en Perú, incluso las chinas. Y las chinas invirtiendo billones cada año para tener mejores normas ambientales y sociales, copiándose de las mineras suizas, canadienses, porque al final lo que quieren es que no las molesten. O sea, yo quería llegar a un país, sacar un montón de dinero sin cuidar el medio ambiente. Me he dado cuenta que no se puede, no es la China. Están invirtiendo para, ok, igual voy a sacar el mineral y no quiero contaminar, no quiero juicios. Okay, bien. Y vas a seguir dependiendo solo de eso, aunque tienes inversiones millonarias. No, a la par de esas inversiones millonarias y con mucha norma ambiental, ha estado diversificando en frutas y en pesca. Chile en frutas y pesca, el modelo del litio de Chile es, vamos a comenzar solo vendiendo litio. El que quiera viene, saca su parcela y comienza a sacar el litio, pero con un plan. Y en eso está la entrega de litio, tienen sus laboratorios y comenzar a desarrollar tecnología propia y ahora ya están produciendo las partes más básicas. Ah, ok, se puede. Brasil, que en porcentaje te va a seguir siendo un país minero, extractivista, solo con el hierro que exporta, más soya, girasol, carne, listo. Estás nublando que sí tiene la industria, el único que está produciendo en América Latina helicópteros, aviones. Pero algunos van a decir, Brasil tampoco ha logrado el sueño de la industrialización. Sí, obvio, cuando ves eso en porcentajes, creo que ahí para mí la idea sería porcentajes, es decir, hay algunos que mira, tienen 10, 15% que ya pasó, y Bolivia, que está casi en cero, es importar galletas y cereales. Hay pasos. Obviamente va a seguir manteniendo la minería, es ahora el sector número 9, y la minería va a seguir manteniendo Bolivia los próximos, no sé, 50, 100 años. 3.000 millones este año, ¿quién va a traer de dólares? La minería, y que como país estamos desesperados por esos dólares, que no luego sirven para comprar todo. El agro cruceño, unos 1.400 millones. Pero ya bueno, o sea, el turismo es el gigante del libro, el gigante, que puede llegar a ser 1.000. Pero los demás, como decía Alicia, más pequeño, la castaña, azaí, sí, son alternativas, solo que pequeñas y el Estado, el gobierno anterior no las ha tomado en cuenta. Pero, ¿qué diría la población? Yo me pregunto eso, si ahora es más una Bolivia más urbana y decir, nuestra lucha contra el desempleo incluye mucha agricultura. Significa media vuelta. No, gracias, no, yo no. Yo quiero ser un trader de café o de quinoa. ¿Quién va a producir café? No, yo revendo café. Puedo poner en bolsa o puedo exportar a Europa, tengo contacto. No, alguien tiene que producir. Perú exporta millones en café, 1.500 millones y nosotros 100. El café delicioso boliviano, ¿hay más para comprar? No, no hay más. O sea, he visto que sí hay ahora gente que está yéndose al grosín a producir café. No sé, tal vez es ese paso de decir, ¿no? Sí. Salir de la mentalidad de decir, el siguiente paso es el urbano. Si yo vivo en lo rural, sí, el siguiente paso, mi sueño es ir al urbano y después a los Estados Unidos, digamos. Claro. Pero es ese volver a la tierra, ¿no? Volver a producir, sentir ese orgullo de producir, ¿no? De esta es mi tierra, yo la produzco, yo hago esto, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Y tener ese respaldo del gobierno, ¿no? En eso que te decía, en Pando se produce mucha castaña que se vende, y azaí, que por falta de esta cadena se la vende al Brasil, y el Brasil ya exporta la castaña como castaña brasilera, a pesar de que mucha de esa se produce en Bolivia. Sí. Pero es que le es más fácil al simplemente venderla ahí, ¿no? Brazilian nuts, le dicen afuera, sí, y están hechas aquí. Sí. Exacto. Uy, son esos ejemplos. Pero también ese es muy, muy, muy buen punto, el amor por volver a la tierra, ¿no? Estás enfrentándote a cambio climático. Poblaciones pequeñas que producían una vez al año, llegaban a la época de lluvia,
hacían los cultivos, se quedaban hasta la cosecha y el resto del año buscaban fuentes en otros lugares, ¿no? Ahora han cambiado increíblemente las épocas de lluvia, uno no sabe cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Si han visto lo que ha pasado los últimos 3 años, ya se pueden dar cuenta de eso. Entonces, esas comunidades que ya tenían un esquema de trabajo ya no lo tienen. Se tienen que ir a ese momento del año que iban a buscar alternativas a otras partes, ya se ha convertido en todo el año para ellos, porque hay menos agua, la época de lluvia llega antes, llega después, no pueden calcular eso, empieza a llover, se siembran y de repente viene una sequía, se muere todo, y no pueden ya contar con lo que contaban antes, esa seguridad ya no la tienen, ¿no? Me pongo a pensar en ese camino que hay que recorrer para poder conseguir que esto avance, ¿no? Ya en términos reales, ¿no? Concretos. Además del tema de la educación, que es muy importante, y de la regulación, ¿qué otros obstáculos hay hoy para que estas ideas lleguen a la política pública o al debate ciudadano? Además de la selección de temas y del planteamiento de eso, que no es solo teórico, hay empresas que respaldan los ejemplos en Bolivia, ¿no? Pero además de la selección de temas, ¿tienen una ruta para implementarlo como equipo? ¿Se lo han planteado? Ya muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se traduzca en política pública en Bolivia? No, sí, una ruta. No una ruta, porque muchos de los capítulos están conectados, ¿no? O sea, Sí. si hablas de financiamiento verde, también entra energía, también entra el uso de los recursos de economía circular. Y hay una ruta crítica que se plantea en cuanto a qué institucionalmente qué se necesita, ¿no? Eso yo lo planteé porque desde el año pasado que han abierto eso, se han abierto estas puertas en Bolivia, es un tema aún muy hablado y realmente el gobierno ha buscado regular eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Ahora ya hay muchos estándares internacionales, ¿no? Entonces, estas son las 5 cosas que buscan los estándares internacionales, en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo viendo esto en otros temas es muy aplicable, ¿no? Eso de tener los datos claros, ¿no? Y centralizados y decir, bueno, esto es lo que hay disponible, aquí se hace esto, aquí se hace esto, aquí se hace otro, y abiertos, es la claridad de decir cuáles son los actores, es la claridad en decir cómo defines un proyecto o una actividad para que sea verde, ¿no? Bolivia tiene que tener una claridad de decir, bueno, esto entra dentro de categoría 1, 2 y 3, por darte un ejemplo, ¿no? Ahorita no hay nada de eso, y a estos van a ser los que vamos a incentivar con financiamiento de alguna forma, y eso con ayuda, claro, de entidades internacionales que ya trabajan con el asunto, ¿no? La parte de regular hay muchas ya regulaciones hechas que se pueden usar de ejemplo, pero entonces Bolivia está en eso de armarse, ¿cómo vamos a armar nosotros esta taxonomía verde? Y ha habido mucho debate desde el año pasado entre ministerios, entre direcciones, de decir, bueno, ¿quién va a llevar aquí la batuta? ¿Cómo vamos a organizar eso? Y ahí te das cuenta, por eso te decía eso de cuánto va a tardar, ¿no? Porque yo siento que ha sido mucho el debate, mucho el input desde afuera diciendo aquí así funciona en Costa Rica, así funciona en Colombia, así funciona en Brasil, usemos esto, usemos eso otro. Muchas las discusiones, pero pocos los acuerdos. Hay buenos pasos interesantes que se menciona, pero podría avanzar mucho más rápido. Yo espero que ahora que se están renovando las cosas, esas decisiones se las tomen más rápido y sea claro, decir, bueno, esto es, Bolivia le presenta al mundo la taxonomía verde que tiene, así funciona, y eso ayudaría mucho a que la gente llegue, ¿no? Ese interés internacional, decir, perfecto, entonces yo estoy interesado, yo quiero entrar en ese punto, ¿no? Ahorita que fue la COP, está haciendo la COP, sí. Sigue, era esa la cosa, ¿no? Acaba de transicionar el gobierno, ¿quiénes van a ir a la COP por parte de quiénes van a representar a Bolivia en la COP? Era una de las preguntas más grandes, ¿no? Y quiénes van a llevar este mensaje de esta apertura de Bolivia hacia estos nuevos, hacia lo internacional, hacia lo privado, hacia eso de lo que tanto se ha hablado estos pocos días que tenemos de este nuevo gobierno, ¿no? Para los nuevos lectores, aquellos que todavía no han podido disfrutar de la Bolivia del futuro, Daniel, ¿cómo recomendás abordar este libro, La Bolivia del futuro? El capítulo 1 es desde dónde venimos, ¿no? Como hablamos contigo. Entonces, es eso entender en primer lugar de esta Bolivia dependiente de un solo producto y que es un Estado que va fomentando esto.
y entender ahí realmente por qué decimos que estaría mal, para luego entrar ya a estas alternativas. Pero luego lo que sí quisiera llamar la atención es que esta Bolivia del futuro, que hemos tratado de que sea un triángulo económico, social, ecológico, no te está proponiendo las alternativas para refundar una nueva Bolivia. Porque muchas de ellas son pequeñas en valor, monto, muy intensivas en empleo puede ser. Entonces, entendemos que la Bolivia del futuro, queríamos ver la portada, cómo hacer, nunca hemos plasmado la idea, no hemos podido ver la portada, era así, era una mano así. Ajá. Y la Bolivia del pasado era así, Sí. era uno, y la Bolivia del futuro así. ¿Por qué? Porque estamos obligados a patadas. Porque esta Bolivia era el estaño. Se nos acabó el estaño por caída de precios y se cierra el mercado del estaño. No tiene de qué sobrevivir este país. Hemos vivido del FMI durante 12 años. Y hemos encontrado el gas, y el gas nos ha permitido otra vez. Pero ahí estamos nublando que sí ha habido, durante el neoliberalismo, ha habido diversificación. Banco Mundial, con empresarios cruceños, con el Estado boliviano, ¿qué hacemos? ¿Por qué no tienen soya y girasol? Está el mercado servido. Tienen las tierras, tienen la comunidad andina, salió la soya. Textiles, joyería, muebles de madera. Ha habido esa diversificación. Y luego te nubló todo, entraron dólares por el gas, tanto, enfermedad holandesa. Y ahora decimos el litio. Y como no existe el litio, estamos en cero. Trabajar en el futuro sí es esto, ¿no? Decir, todo vale. Alex y Valeria de Economía Digital, cuando les decía, esto puede ser alternativa, me encantaría que escriban un capítulo para el libro. Esto no va a dar de comer a 11 millones de bolivianos. Es súper específico y high skilled. Ya, si me dices que vale para 50.000 bolivianos, te anoto. 100.000 personas, perfecto. 200.000, mejor aún, pero ya, check. Claro. ¿Qué más? ¿Tú cuánto me das? ¿Tú cuánto empleo puedes generar? Y mejor si $3, pero ¿cuánto empleo? Sé que para algunos que vean esto van a decir, o sea, estamos viendo que el hueco del gas son 6.000 millones y tú me propones castaña de 180. No, pues 180 millones no sirve ni para el cambio. No, es uno, otro. Ese es, y los hemos escogido como grandes ejemplos que funcionan hoy, ¿no? Ese es otro. En algunas presentaciones nos han dicho, ¿y cuál es la metodología que han usado? O sea, esta es la nueva Bolivia. Lo que fue el plan Bohan, hecho por los gringos el 42, lo que fue inclusive la misión de Porter, USAID y la Universidad Católica. Esto es Bolivia, estos 5 o 6 productos. Ya, ustedes que dicen, ¿cuál es la metodología? No hay metodología por detrás. Hemos escogido productos verdes sociales y que estén con mucha visibilidad. Ya nos han hablado muchos para un segundo tomo, entonces sería interesante. Pero sí quisiera ver que el Ministerio de Desarrollo Productivo ahora diga, tenemos nosotros un plan con metodología. Esto es lo que queremos fomentar como Estado además. O sea, hemos hecho un enfoque de competitividad, no sé. Es decir, ok, hemos encontrado que Bolivia es buena para esto. Porque después van a decir, tus productos muy lindos, pero o pequeños. Sí, han sido bastante verdes y sociales. Claro, pero el tema es la diversificación. Sí. Que no por casarnos con un producto, que aparte... Apostemos todos los huevos en esa canasta. Exactamente. Y hasta un tema de creatividad, de diversificar la economía, el empleo, las formas en las que generamos recursos, en fin. Para terminar, completemos la siguiente frase. Alicia, si fueras presidenta por un día, tu primer acto para la Bolivia del futuro, ¿cuál sería? Restauración Yo estoy metida en el sector verde, entonces para mí sería restauración. Presidente Daniel Agramont, ¿cuál sería su primer acto para la Bolivia del futuro? Ventanilla única. Pliego petitorio. Pero no el pliego petitorio de qué quieres, coliseo, cancha. Pliego petitorio. El que quiera producir, mejor aún si vas a exportar, ventanilla única. ¿Qué quieres? Ya que esta regulación, esta ley, este decreto, el mercado está cerrado porque necesito aranceles que me bajen. Todos, pliego petitorio, lo que sea, comisiones a todos los ministerios atiendan. Pero no el pliego petitorio de ¿qué queremos? Presupuesto. Volvemos a los 90, exportar o morir, o sea, pero sí, sería primero producir o morir. El que quiera producir le diría ventanilla única. Aquí está el Estado que está ausente, este es el Estado para ti. Generas empleo, produces, tienes apoyo. No tengo mucho dinero, pero en lo que puedas se apoya.
Yo quiero terminar esto con dos frases que me encantaron, creo que son mis favoritas del libro. En la página 190 voy a parafrasearla. Para el diseño de nuestro propio futuro y así encaminar soluciones para Bolivia, hay que reducir la dependencia externa y devolverle el protagonismo a la ciudadanía. Me parece hermoso como concepto. Y después lo otro que es una cita de Matsukato, que la incluyen en el libro. Los países que han logrado liderar la economía del conocimiento no fueron aquellos que esperaron a que el mercado resolviera los desafíos, sino los que se atrevieron a dirigir la innovación hacia fines colectivos. Y en ese sentido, y aquí viene mi parte más favorita de favoritas, en la economía del futuro, quien siembra innovación hoy, cosechará soberanía y prosperidad mañana. Al final, chicos, el futuro es hoy, ¿no? Sí. Muchas gracias por este espacio y yo quiero que el 2040 esto ya esté hecho, ¿eh? Ya, ahí voy. Buen Ahí vamos, consejo. ahí vamos. Presidenta Alicia. Presidenta Alicia, gracias. La ventanilla única. Ventanilla única. Vamos a integrar los El nuevo dos. apodo. Ventanilla única. Pues muchas gracias a ti también por el tiempo y la entrevista. Gracias. a Gracias. ustedes.